hoy en día. El cuadro que tengo aquí, perdón, nunca en la vida había hablado yo en público, ni a una persona le he contado mi vida entera, y mucho menos en público, así que estoy un poquito nerviosa porque es que es abrirme como la ventana que soy. Se me fue esta. Abrirme para contarles todo lo que ha sido mi vida desde mi niñez y cosas que son muchas veces muy privadas, para compartirlas con ustedes, pero sobre todo para compartir las conclusiones que saqué al final en este momento de mi vida, no al final porque pienso vivir muchos años más. Este cuadro lo pinté hace muchos años y lo titulé Mi vida, una ventana abierta. Y hasta hace muy poquito vine a entender qué es lo que yo quería decir con ello. Realmente la actitud mía ante la vida ha sido siempre la de mantenerme abierta ante la vida y dejar que fluya la luz, el aire, el calor humano, la información, todo de adentro para afuera y de afuera para adentro. Pero también han entrado terribles tormentas con granizo, rayos y centellas que han amenazado con destruirme porque al entrar dentro de mí me han hecho mucho daño. Sin embargo, el hecho de mantener esa ventana abierta me ha permitido sanar porque de afuera ha llegado mucha ayuda que me ha soportado para lograr encontrar el equilibrio cada vez que lo he perdido. Entonces, comentando con la historia de mi vida, les cuento que yo nací en Bogotá, hija de un inglés llamado Roger Vaughan, que estudió música en el Conservatorio de Londres. Él nació en Londres, estudió música en Londres, no en Inglaterra, estudió música en el Conservatorio de Londres y él soñaba con ser un concertista. Pero cuando terminó sus estudios, se puso a pensar que con eso no iba a poder mantener una familia y resolvió que más bien se venía a Colombia, donde su papá desde joven, su papá, mi abuelo, John Vaughan, se había venido desde joven a trabajar al principio como empleado en una enorme hacienda en Armero. Eh, y después con los ahorros había ofrecido compra de la hacienda que la tenían en un banco, como dación de pago de unas deudas de un poco de gente. Les pareció buenísimo que este señor joven inglés la comprara. Mi abuelo compró la hacienda y se vino para acá a trabajar acá. Eh, y aunque tuvo sus hijos y los educó todos en Inglaterra, él siempre estuvo acá manejando la hacienda y después uno de sus hijos, que era mi tío William, se vino a trabajar con él en la hacienda. Cuando papá terminó música, resolvió que se venía también a unirse con el papá y con el hermano a trabajar en la hacienda. Aquí se enamoró, conoció en Bogotá, porque venía mucho a Bogotá, conoció en Bogotá a mi mamá, que se llamaba Elvira Uribe, hija del compositor Guillermo Uribe Holguín, que había fundado la Orquesta Sinfónica de Colombia y el Conservatorio Nacional. Y se enamoraron, se casaron, y como mi papá se vino a trabajar a la hacienda de Santuario, se fue con mamá y tuvieron los dos primeros hijos allá y vivieron allá durante un tiempo. Pero papá no se entendió bien con el hermano, entonces al poco tiempo, a los pocos años, resolvió vender su parte de la hacienda y venirse para Bogotá y dedicarse a los negocios de importación. Eh, Ahí nacimos los otros tres hijos, yo fui la número cuatro de cinco hijos. Teníamos un hogar muy lindo, yo tengo unos lindos recuerdos de mi hogar de la primera infancia, porque mi papá, perdón, tocaba mucho piano. Él había estudiado música, como les conté, y entonces tocaba piano siempre después de almuerzo y de comida, y el ambiente era un ambiente realmente muy musical. Mamá era de las personas que más talento he conocido, una persona que tenía muchísimo talento, pero como mi abuelito la obligó a estudiar piano y la obligó a ir a los conciertos, ella detestó el piano, detestó los estudios de piano y detestó los conciertos, pero sin embargo, cuando se sentaba al piano era sorprendente. Ella tocaba divinamente, aunque obviamente mi papá pues era el que más tocaba piano en la casa. A los niños, a los chiquitos nos pusieron en el colegio Nueva Granada, pero cuando fundaron el colegio anglo-colombiano,
pasamos al ángulo. Un día mi papá se fue a hacer un negocio en Tunja y para ir rápido, volver rápido, resolvió tomar un helicóptero, contratarlo con el socio con quien iba a hacer el negocio. Contrataron el helicóptero y se fueron. Esa noche nosotros ya nos habíamos acostado los tres chiquitos a dormir y de pronto llegó la hermana de mamá y nos dijo, queridos niños, cuando ya estábamos dormidos y todo, queridos niños, vengo a decirles que los tíos Von los invitaron a que vayan a pasar 3 días, estábamos en vacaciones, 3 días con sus primos en la casa de ellos. Ninguno de los tres se imaginó, uy, ¿qué pasó aquí? Ninguno de los tres se imaginó, uy, se imaginó lo que estaba pasando, que algo raro estaba pasando, si nos fuimos y pasamos dichosos 3 días donde los primos. Mientras tanto, en mi casa empezaron a llegar todos vestidos de pies a cabeza de negro. Los primos, los tíos y los amigos de mamá y papá. Y le contaron que papá se había accidentado en la avioneta y se había matado. Cuando volvimos de la casa de los primos, donde pasamos felices esos 3 días, mamá nos contó que papá había muerto en un accidente de aviación. Nos dio sí mucha tristeza, pero no captamos el impacto que era la muerte de papá súbita y entre otras cosas el hecho de que no nos llevaron ni al entierro, ni vimos el cajón, ni nada, sino ¡puf! Se desapareció mi papá de un momento a otro en mi vida. Yo en esos días, unos días antes, había cumplido años y me regalaron las 1001 noches. Y cuando leí Simba del Marino, dije, claro, ahí está la respuesta a todas mis dudas. Papá se debió caer lejos de la avioneta, debieron encontrar el cadáver, unos campesinos se los debieron llevar, perdón, el cadáver no, encontrar a mi papá malherido, se lo debieron llevar a un rancho seguramente está mal herido y lo están cuidando, pero un buen día de estos va a llegar y va a golpear en la casa nuestra y va a decir, querida familia, aquí estoy yo de vuelta. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los años y papá no volvía y yo seguía esperando. Ese hueco que empecé a tener en el corazón cada vez fue más grande. Ya pude oírla. Ya puedo oírla por el teléfono. Ah, bueno. Ah, sí, aquí voy a tratar de entrar al otro. Entonces pasa, finalmente, es decir, pasaron los años y yo seguí siempre con ese hueco horrible en el corazón de que no resistía pensar que nunca más iba a volver a ver a mi papá. Pero como yo había tenido tanto afecto por la música de papá, para mí había sido tan importante. Una de las cosas que yo quería era aprender a tocar piano para sentirlo más cerca. Y entre otras, cuando más adelante toqué las obras que él había tocado, yo sentí que eso era una manera de conectarme con él. Pero le pedía yo a mamá, por favor, ponme clases de piano. Y no me ponía clases de piano porque como a ella la habían obligado, entonces, de pronto, si me ponía clases de piano a mí, yo iba a acabar también detestando las clases de piano y eso no iba a funcionar. Entonces, finalmente, después de que murió papá, mamá se dio y se compadeció de mí, entonces habló con su papá, con mi abuelito el compositor, y le pidió consejo, le dijo, ¿a dónde, quién podrá ser profesor de Lucía para que sea profesor de piano? Yo ya tenía 11 años en ese momento. Entonces mi abuelito dijo, pues la persona más indicada es la pianista titular de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Entonces mamá la llamó, era una austriaca muy estricta, muy buena profesora, pero yo la quise muchísimo a pesar de todo lo estricta que era y duré 8 años en clases de piano con ella. Cuando cumplí 13 años, estaba ya casi cumplía 14 años, un día llegué del antro, del colegio donde yo estaba, a la casa y mamá me dijo, mira, mi amor, no te tomes el trabajo de hacer tareas porque fíjate que mañana vas a ir al liceo francés. ¿De qué? Me dijo, sí, esta mañana me fui al liceo francés y hablé con el director que se llama Monsieur Bonnard y aunque tú no hablas ni una sola palabra de francés, te va a recibir, pero me costó mucho trabajo convencerlo.
te va a recibir con dos condiciones, con tres condiciones. La primera, que te bajes a tercero bachillerato otra vez. Yo ya había hecho, estaba empezando cuarto bachillerato, que tienes que repetir tercero bachillerato para poder adaptar y aprender el idioma mientras tanto. Lo segundo, que tomes clases de francés durante varios meses, todos los días después de colegio. Yo no sé si ustedes, alguno me puede dar referencia del profesor que tuve yo, que entre otras fue buenísimo y me sacó adelante en mi francés, y al final del año yo me sentía como si hubiera sabido francés toda la vida. Se llamaba Monsieur Joubert. ¿Ustedes se acuerdan de él o no? Yo no me Creo acuerdo, que él se mató. no, no me acuerdo de él, pero oí hablar mucho de él. Bueno, Monsieur Joubert se dedicó a enseñarme francés y evidentemente al cabo de los pocos meses yo estaba hablando francés perfectamente. Por otro lado, bueno, no, después entonces, como les cuento, mi reacción cuando mamá me dijo esto, no fue, y curiosamente, porque más adelante yo fui muy rebelde, pero en ese momento dije, bueno, listo, entonces no hago tareas, me voy mañana al liceo francés, me fui con mamá al día siguiente, me entregó a Monsieur Bonnat me dijo, camine, la llevo a su clase de tercero bachillerato, y llegué y estaba Monsieur Cri a punto de empezar un dictado. Me indicó un asiento, un pupitre donde sentarme, me entregó una hoja de papel y un lápiz y dijo, escribe, con señales, me hizo señales de que escribiera. Empezó el dictado y yo fonéticamente lo que iba oyendo lo iba escribiendo lo mejor que pude. Al día siguiente, cuando entregó las hojas, casi me muero de la vergüenza, porque parecía, mi hojita parecía un cementerio, lleno, lleno, lleno de cruces rojas, porque no había una sola palabra en la que me hubiera invocado. Todo estaba pésimamente escrito. Pero, como les digo, los profesores de la clase de tercero bachillerato, más Monsieur Joubert, más mis amigas, mis compañeras que me recibieron de brazos abiertos y con mucho cariño y con mucha calidez, me hicieron sentir en mi casa, y al final del año yo sentía como si hubiera estado toda la vida en el liceo francés, acabando de entrar hacía unos pocos meses. La adaptación, como les digo, fue muy rápida, fueron 4 años muy felices. Recordarán mis compañeros de clase, sobre todo en los últimos 2 años, lo competitivos que éramos, que eso peleábamos por las décimas, que quién sacaba la mejor nota, que el primer puesto, toda esa cosa. Era muy estresante, pero realmente fueron muy estimulantes esos años, y yo hice unas muy buenas amistades que han perdurado hasta hoy. Además, viví mi primer amor. Ese primer amor me lo alcahuetaron no solamente los de tercero, sino los de cuarto, que eran compañeros de Gonzalo. Y fue un amor muy lindo, donde todos estaban pendientes de nosotros y que me dejó muy lindos recuerdos. En esa época, muchos años después, yo escribí y pinté un cuadro que se llamó Dulces Recuerdos, que es este cuadro, refiriéndome a esa etapa de mi primer amor en el liceo francés. Quería mostrarles el cuadro simplemente. Bueno, entonces, uy, no me estoy dejando ver, ya. Yo tenía 2 sueños en mi vida. Uno, como les conté, estudiar piano, y yo creo que era para sentirme conectada con mi papá. Y el otro, y ya les conté cómo resultó la historia del piano. Y el otro era estudiar medicina. Yo quería ser médica. El doctor Schweitzer, me fascinaba la historia de él, que había sido un médico y además pianista, que dejó todo en Alemania y se fue a la selva en África y se dedicó a tocar piano y a sanar a la gente, y me pareció lo más romántico, lo más lindo de la historia, y yo quería ser médica, no necesariamente para ser como el doctor Schweitzer, pero sí lo tenía un poquito como modelo. Cuando yo estaba en sexto bachillerato, empecé a darle puntadas a mamá, porque yo realmente era muy introvertida, pero le empecé a decir, mami, acuérdate que yo quiero estudiar medicina, que cuando termine, ahora sexto bachillerato, yo quiero presentarme a la Universidad Javeriana, hacer los exámenes de admisión y entrar a medicina. Y cuando le dije como en octubre, bueno, ahora sí te quiero decir que esto es una decisión que he tomado yo, mamá me contestó, no, absolutamente, yo tengo otros planes para ti. Tú te vas para Europa.
¿Cómo así, mamá? Ella era, como verán, muy impulsiva. Ella tomaba sus decisiones y llegaba y me las comunicaba. O a todos nos las comunicaba. Entonces le dije, ¿por qué? Me dijo, porque tú te vas a ir en la excursión del gimnasio femenino con doña Ana Restrepo del Corral y eso no hay nada que hacer. Eso es lo que vas a hacer. Yo le dije, absolutamente, yo no me voy a la excursión a Europa, yo quiero empezar mi medicina. No tengo la menor intención ni las menores ganas de conocer a las niñas del gimnasio femenino, así que yo no me voy para Europa. Entonces ella acudió a mi hermana, Diana, que ha sido siempre mi mejor amiga, yo la quiero muchísimo, y mi hermana Diana logró convencerme con un argumento irrebatible. Me dijo, mira, esta oportunidad, a ti que te fascina la cultura, la música y la cultura, esta oportunidad que se te presenta, es posible que no se te vuelva a presentar más adelante. Entonces yo te aconsejo que tomes ese regalo que te está dando mamá. Te vas a Europa, seguramente no alcanzas a llegar a los exámenes de admisión, pero no importa, tú eres muy joven todavía, tomas un año haciendo el libro, haciendo otras cosas, y dentro de un año te presentas a la Javeriana y entras a medicina. Entonces, finalmente me convenció, me fui, y la verdad es que estuve feliz, hice muy buenas amigas entre las de la excursión, y en París tuve la gran sorpresa de que apareció Manito, Juan Manuel López. Manito era muy amigo mío, peleábamos muchísimo y éramos muy amigos, y él decía que si él hubiera tenido una hermana, la hermana la hubieran educado como yo, como a mí, tan estricto y tan complicado como fue mi educación. Y entonces éramos muy amigos, y él allá llegó porque tenía un primo de él que estaba en la excursión, pero además porque quería mostrarme París, con toda la libertad. Entonces nos fuimos, me mostró todos los rincones favoritos que tenía, e incluso me llevó a Montmartre, a donde me hizo tomar hacer un retrato en carboncillo para que le trajera de regalo a Gonzalo, y estuvimos felices esos 5, 6, 7 días, no sé cuántos días que fue que estuvimos en París. Después, entonces, ay, se me va a pasar esto. Después entonces pasó el año donde conocí mucha gente, me metí en el hospital infantil de voluntaria, conocí un grupo que estaba haciendo acción de personas recién salidas de colegio como yo, que estaban haciendo una acción comunal en un barrio por allá junto a la entrada, a la subida a Monserrate. Estuve muy contenta durante ese año, me preparé mucho para los exámenes de admisión en la Javeriana, me presenté, pasé y hice primero de medicina sin ningún problema. Fue tal vez uno de los años más felices que he tenido, porque todas las materias me encantaban, el ambiente de la facultad me encantaba y estaba perfectamente adaptada a esa idea de que iba a estudiar medicina. Cuando llegó el día de la matrícula para el segundo año, llegué a donde mamá y le dije, bueno, mami, ¿me puedes dar el cheque para la matrícula? Y me botó una bomba en la cara diciéndome, ¿a ti quién te ha dicho que yo puedo pagarte medicina? Si yo soy viuda, no tengo plata, ¿de dónde crees que voy a sacar para pagarte esta carrera tan cara? Yo no le respondí nada. Si hubiera sido en esa época, le hubiera dicho, pero mami, ¿cómo me mandaste a una excursión que no quería ir? ¿Cómo me pagaste primero de medicina si no tenías plata? ¿Y cómo no me contaste que tenías esa situación económica? Pero no hice nada de eso, sino salí corriendo a consultar. En esa época yo ya estaba de novia de Fernando, quien es mi marido desde hace 53 años. Le comenté a Fernando, dijo que sí estaba complicada la cosa, pero que había que buscar alguna solución. Hablé con una amiga mía de las que estaba haciendo acción comunal conmigo, Claudia Borchel, y ella me dijo, no seas boba, si yo estoy en enfermería en la Javeriana, eso es casi lo mismo, métase en enfermería, que es mucho más barato, y resuelto el problema. Y como no tenía otra opción, me pasé a enfermería, y me fui a enfermería, hablé con la facultad, me dijeron que claro, que con los créditos que tenía y todo, claro, que podía entrar a segundo de la carrera, y estuve allá durante los siguientes 3 años y me gradué como enfermera finalmente. Pero a mí nunca me gustó la carrera, es decir, sí me gustó al principio cuando
cuando eran materias teóricas, me encantaba la farmacología, la patología, la genética, todas esas carreras me tenían fascinada, pero cuando empezaron las prácticas en el hospital me di cuenta que eso no era la vida que yo quería. Yo había querido ser médico, pero no enfermera. Eh, cuando cuando varias veces le dije a Fernando, no, yo me voy a salir de esta carrera porque esta no es la carrera que yo quería, Fernando me convenció que es importante tener un diploma en la vida porque uno nunca sabe en qué momento tiene que defenderse. Y teniendo un diploma profesional es mucho mejor salir adelante que si no tiene uno nada. Entonces terminé mi carrera, me gané la beca de honor de la mejor estudiante los últimos 2 años y simplemente guardé el diploma cuando me gradué. El año de 1968, en julio 20, según Fernando, mi marido, todo el mundo, todos los colombianos ganaron la independencia el 20 de julio, menos él que la perdió. Nos casamos y en diciembre, en noviembre o diciembre me gradué de enfermera, pero guardé el diploma en un cajón y aunque no ejercí nunca como enfermera, sí di mucha conferencia y clases de temas relacionados con la salud. Me dediqué a ser una buena ama de casa, buena esposa y más adelante tuve mis 3 hijos a quienes me les dediqué, procurando ser una mamá siempre lista para ayudarles, para escucharles, para darles la oportunidad de tener la libertad de tomar sus propias decisiones. Y estaba muy dedicada a mis hijos, pero algo andaba muy, pero muy mal. Empecé a coger cuanta gripa había a mi alrededor, vivía cansada y por otro lado empecé a desmayarme en diferentes partes, a veces muy inoportunos. Entonces, Fernando me dijo, no, esto no puede seguir, tiene que ir a donde algún médico, algo está pasando. Le dije, no, los médicos tradicionales no van a saber cómo resolver este achaque, lo mejor es que vaya donde un homeópata que me recomendaron. Entonces me fui al homeópata que resultó ser una persona muy exótica, porque lo que hicimos fue visita. Él me preguntó todas las cosas que me gustaban, dónde había estudiado, cuáles eran los temas que me gustaban, cuál era la rutina de mi vida en este momento. Le conté que mamá me había regalado un piano de cola pequeño cuando me casé y que yo en ese piano pues había tocado mucho al principio, pero que ya en este momento estaba tocando simplemente canciones infantiles para mis hijos. Y al final de la consulta me dijo, bueno, te voy a dar unos globulitos para tomar 2 veces al día, pero lo más importante del tratamiento es que tienes que volver a tocar piano. Le dije, pero eso no me va a resolver mi problema. Yo vino porque me estoy desmayando por las gripas y esto. Nada tiene que ver. Me dijo, sí, sí tiene que ver. Tienes que tomar clases de piano o volver a tocar piano. Entonces le dije, no, y además mi profesor de piano se murió hace unos años, entonces ni siquiera tengo profesor de piano. Saco una libretica y un papelito, apuntó el nombre y el teléfono de un profesor, dijo, si no consigues otro profesor, este es excelente, vete donde él y toma clases de piano. Ese papelito estuvo entre mi billetera durante más de un mes y yo decía, no, esto es ridículo, este doctor donde yo me fui a ir, ¿qué va a saber él cómo curar estos ataques que tengo? Seguía yo enferma, seguía desmayándome, seguía sintiéndome mal y los glóbulos no me estaban sirviendo para nada. Entonces se me ocurrió ensayarlo del consejo del piano. Entonces llamé al profesor, que era un profesor venezolano que se llamaba Arnaldo García, y le pedí que me diera clases. Me dio la primera clase, me dio la primera clase y a los poquitos días, milagrosamente, estaba completamente sanada de todos mis males. Evidentemente, lo que yo estaba necesitando era mi propio espacio y tener algo mío con que vibrar. Y qué mejor que la música, que siempre ha sido para mí tan importante. Al cabo de un tiempo me llamaron del Colombo Americano a invitarme a dar un concierto en un homenaje que le estaban dando a mi abuelito, que diera un concierto con un recital con la música de él.
yo dije, uy, casi me muero del atafago de pensar yo dando un concierto, pero les pedí que me dieran un tiempo, un par de días para pensarlo. Llamé a mi profesor y le conté, dijo, pero claro, chica, claro que puedes dar la clase, el concierto. Vamos a prepararlo en un mes y vas a dar tu concierto. Entonces preparé el concierto, toqué cuatro trozos en el sentimiento popular que eran muy conocidos de mi abuelito, y un preludio precioso. Todo era música muy moderna y muy difícil de estudiar. El preludio se llamaba A mi Lucía, curiosamente, porque mi abuelita había muerto muy joven y yo nunca la conocí, entre otras cosas. Por mucho tiempo no la conocí. Cuando ella murió, él quedó devastado y él compuso varias cosas en su honor, entre esos este preludio. Después del concierto, donde me fue muy bien, quedé con ganas de abrirme un poquito más al arte que tanto me gustaba. Entonces me metí primero al taller de Fernando Dávila, donde me encontré felizmente con Gilda Kirchner, que está aquí, nuestra amiga del colegio. Nos encontramos en ese taller, estuvimos un tiempo en ese taller. Más adelante estuve yo en otros talleres donde aprendí diferentes técnicas de pintura y de escultura. Y un día estaba yo pintando, me di cuenta que lo que yo pintaba, todo lo que venía pintando desde hacía mucho tiempo, era siempre inspirado en la música que estaba estudiando en ese momento. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un concierto exposición. Me inventé eso, la idea era sentarme en el piano, tocar la obra que tenía que tocar y al lado mío había una pantalla, entonces se proyectaban las pinturas o las esculturas correspondientes de la música que había de los cuadros correspondientes a la música que estaba tocando en ese momento. Y las reacciones realmente fueron siempre muy emocionales. Creo yo que por el hecho de que yo estaba comunicándome desde mi corazón a través de los ojos y de los oídos a el público. Entonces era un contacto más estrecho y más emocional. A estas alturas mi hija, la única hija mujer que tengo, Jimena, estaba en la Universidad de St. Thomas en Minneapolis sacando 2 posgrados y el director de su posgrado se enteró de lo que yo hacía y me invitó, mejor dicho, a que fuera a dar un concierto en la universidad en esa época que era a final de año, en vísperas de Navidad. Me pareció buenísimo, yo tenía que ir de todas maneras para su primer grado que recibían esos días, creo, alguna cosa tenía que ir a hacer allá. Me fui para allá, di mi concierto y después del concierto había una reunión, en vez de, como hacen aquí en las exposiciones, con una copa de vino y conversar entre el público, allá era café con galletas y el público tuvo la oportunidad de conversar conmigo. El feedback que recibí yo fue impresionante, todos muy emocionales. Y una de las personas me dijo, mire, es el mejor regalo de Navidad que he podido recibir en este año, porque realmente me llegó tan al fondo de mí misma que estoy agradecidísima de haber tenido la oportunidad de venir a su concierto. Más adelante hice otros conciertos con esculturas y con pinturas. Y el más importante de todos fue porque me produjo un autodescubrimiento importantísimo para mí, fue el de los 24 preludios de Chopin. Esos 24 preludios están compuestos en las 24 tonalidades que existen, las 12 mayores, 12 menores. Todo el mundo sabe que las tonalidades mayores tienden a expresar cosas de la luz, cosas alegres, cosas positivas, y las tonalidades menores generalmente son las que expresan ambientes muy conflictivos, la rabia, el miedo, la depresión y todas esas cosas. Los 24 preludios, quería yo expresar, yo noté que se me despertaron 24 facetas de mí misma y quise ponerlas de alguna manera en pinturas. Esas 24 pinturas a la hora de la verdad fueron
autorretratos míos, 24 autorretratos míos, solo que había 12 que tendían hacia la luz, que eran amables, que eran bonitos, que eran arroyos en medio de praderas, que eran campaña, la campiña con flores, que eran atardeceres, paisajes muy lindos y muy, muy tranquilos y muy amables. Y los otros 12 preludios eran, perdón, los otros 12 paisajes eran paisajes miedosos, eran precipicios, eran incendios y paisajes que no son bonitos, pero que yo estaba tratando de expresar cómo esas 24 eran todos parte de mí misma. Entonces, cuando hice es decir, lo que me mostró este estudio, este concierto, es que yo no soy solamente luz, yo también soy oscuridad. Yo tengo partes muy luminosas de mí y partes muy oscuras de mí, pero todo forman lo que soy yo. Y entonces lo que quería mostrar con esos paisajes es que en la misma naturaleza también encontramos eso, esa bipolaridad de luz y oscuridad. El resultado de las ventas me impresionó mucho y me dolió una cantidad, porque todos los cuadros que se vendieron eran todos inspirados en la luz, obviamente. Y yo sentí que la gente me estaba diciendo, a usted la queremos solo la parte simpática, amable, equilibrada y todo eso, pero la parte conflictiva, depresiva y agresiva no nos gusta para nada. Entonces, como yo había, en todos los conciertos yo siempre explicaba lo que estaba haciendo, yo lo había explicado al principio del concierto, pero la gente no me lo entendió. Resolví escribir un libro en español que se llama Un Mundo Mejor, contando mis experiencias hasta ese momento e incluyendo el tema de los 24 preludios que había sido tan fundamental para mí. Cuando terminé el libro me fui a varias editoriales y tuve otro chasco terrible, porque me fui en las editoriales me dijeron, mire usted, entendemos que quiera compartir sus memorias con la gente lectora, pero nosotros aquí lo que tenemos es un negocio, tenemos que ser muy francos, y lo que se vende es lo que publicamos, no vamos a publicar algo que no se va a vender. Usted no es ni una cantante famosa, ni una actriz, ni una modelo, ni una periodista, nada de eso. Nadie la conoce. Entonces, nadie va a querer leer su libro y vamos a perder tanto usted como nosotros. Entonces, lo sentimos mucho, pero no le publicamos su libro. Quedé yo nuevamente devastada. Otro golpe que me da la vida. Pero Fernando, que es un amor de persona y ha sido mi apoyo en todas mis locuras que he hecho en la vida, dijo, no, esto no puede ser, se metió en internet, porque además es un experto y trabajo siempre mucho con computadores, se metió a investigar cómo se podía publicar el libro y salió con una solución. Me dijo, tradúzcalo a inglés y lo publicamos en Estados Unidos, pero no haciendo un tiraje de 300 libros ni nada de eso, sino un libro a la vez en una editorial de impresión por pedido, se llama eso. Entonces lo hicimos, lo publicaron en Estados Unidos y actualmente se consigue por Amazon y fue mucho más fácil porque no me tocó meterle invertirle una cantidad de plata, sino una cifra muy moderada para poder publicar el libro de esta manera. Pero en ese momento sentí que tenía que hacer un cambio grande en mi vida. Yo llevaba muchos años clavada en mi taller sola y en el piano sola, tocando piano y siendo una mamá muy buena, pero nunca no había tenido contacto con personas y había estado muy aislada de la gente. Entonces se me ocurrió meterme en el coro de los lagartos. Esta es una de las primeras fotos, la primera foto de la primera presentación que hice yo en esa época. Aquí estoy yo. La mitad de la gente que está ahí ya se murió o se salió del coro. Incluso la directora María Cristina Sánchez, que también tenía un coro famosísimo, que era el Ballestrín, que también ya se murió.
Pero de allá para acá, llevamos ya 30 y pico años en el coro y el coro ha tenido diferentes directores. Ahorita tenemos uno maravilloso con una creatividad increíble y estamos cantando mucho más, cosas mucho más modernas. Con ella era pura música clásica coral, en cambio con el director actual estamos cantando música colombiana y música de los Beatles y una cantidad de cosas y estamos gozando cantidades de lo que estamos haciendo. Después escribí 2 libros, pasaron varios años, escribí 2 libros más, uno que se llama Más allá del espejo en español y que se consiguen en Amazon Kindle, que es un libro sobre mundos paralelos, para que tengan una idea de qué se trataba. La reseña del libro por detrás dice: ¿qué pasaría si al mirarte en el espejo te encontraras con otro yo que ha vivido mucho más feliz que tú, llevando la vida que tú soñaste tener? ¿Y qué pasaría si al hablar con ese otro yo descubrieras que el secreto de tu felicidad siempre ha estado a tu alcance? Santiago Rojas Posada, el bioenergético, me escribió el prólogo y al final de su prólogo dice: con su novela, Lucía nos muestra la gracia del amor que permite lograr el verdadero perdón y el gozo que trasciende los límites que el ser humano genera en su mente. Después, en la pandemia, el año pasado, no más, sí, el año pasado, al principio de la pandemia, después de haber tomado un curso sobre valores humanos, que ahorita después les explico más en detalle, escribí No tengas miedo, tu corazón te guía, que también se consigue en Amazon. En la vida he logrado encontrar diferentes recursos, que les hablaba yo de cosas que entran por entre la ventana y me ayudan a recuperar el equilibrio. He encontrado 5 recursos muy importantes para sacar el dolor y la rabia de mi corazón. Si no hubiera sido por esos recursos, estaría resentida y estaría llena de rabia, pero eso lo sané completamente y puedo ayudarle a muchas personas a sacar el dolor y la rabia usando esos 5 recursos. Bueno, el primero ya lo habíamos mencionado, son los 24 preludios de Chopin, que me ayudó para encontrar la polaridad dentro de mí, en las otras personas, entender a los demás que todos tenemos nuestras cualidades y nuestros defectos, nuestra luz y nuestra oscuridad, y no debemos juzgarnos unos a otros, sino aceptarnos. Para mí eso es el amor, aceptar a la otra persona con todo, con los 2 lados de la moneda, con todas sus características, sin pretender que la otra persona cambie, sino dejando que sea como es, porque cada persona vive su propio destino y tiene su propia manera de ver la realidad. Y el conflicto con mi madre, pues ni que se diga, yo llevaba muchos años con mucho resentimiento acumulándose en mí, hasta que empecé a descubrir que también mamá tenía muchas cualidades y entre otras cosas Fernando me ayudó mucho a entender eso un día que me dijo: realmente su mamá es increíble, ¿no? Y dije: ¿y eso por qué le parece increíble? Y dijo: sí, una mujer que queda viuda tan joven, sin tener carrera, sin tener plata, sin tener ningún apoyo y que saca adelante a sus 5 hijos, es una mujer extraordinaria. Y me dejó pensando, y razón, y yo nunca había pensado en eso respecto a mi mamá. Y después mucha gente me decía cómo es de simpática su mamá, cómo es de inteligente, cómo es de una cantidad de cualidades que yo había sido incapaz de entender. Las constelaciones familiares creadas por Bert Hellinger me ayudaron, tuvieron un enorme impacto en mí. Un día vino Carmen Palacios, que está aquí en esta reunión, vino a Bogotá y como siempre nos reunimos las que estábamos disponibles, creo que fuimos Gilda, María Teresa, Carmen, Claudia, creo, y yo, a almorzar. Y en ese almuerzo, Carmen nos estuvo contando de qué se trataban las constelaciones familiares y cómo estaba metidísima en ese tema que la tenía fascinada y que iban a venir a dar un seminario en esos días en una clínica psiquiátrica para psiquiatras, psicólogos y los que estuvieran interesados en el tema. Y nos explicó de qué se trataban las constelaciones. Y, para ponerlo de una manera muy simple, en toda familia hay un pocotón de personas con lazos
genéticos, son lazos de sangre entre sí. Esos lazos además son energéticos entre todas las personas en las generaciones de atrás, en esta generación y las que vienen. Si alguien comete una falta y rompe ese lazo con alguno de los otros miembros de esa constelación, por ejemplo, una mamá mata a su hijo, o un papá repudia a su hijo, o un hijo repudia a su padre y rompe ese lazo, se crea un sentimiento de culpa inicialmente en el que comete la falta. Pero a veces pasa que ese sentimiento de culpa, que es energía, pasa y se aterriza 2 o 3 generaciones más adelante, más abajo, en una persona que nada tiene que ver con ese conflicto que hubo en ese momento, pero que empieza a tener comportamientos extraños que nadie puede ayudarle a resolver, porque nadie entiende de dónde viene. La metodología de las constelaciones ayuda a que eventualmente se enfrenten mentalmente el que causó el problema y la persona que recibió toda esa culpa, generalmente es culpa, y este le pide perdón al otro y se acaba sanando la persona que nadie sabía por qué se comportaba de esa manera, se le quita ese comportamiento gracias a la metodología de las constelaciones familiares. Inmediatamente yo pensé en mamá. Entonces le dije a Carmen que si por favor me podía inscribir en ese seminario y si era posible, si me podían, como iba a ser práctico en un teatro, iban a coger algunos pocos casos, que si podían coger el caso de mi mamá. Yo no le conté nada de mamá, ni cuál era mi conflicto, ni la historia de ella, ni la historia mía, ni nada. Simplemente yo quería llevar el caso de mi mamá. Eso era todo lo que le dije. Cuando llegamos al evento, en las de las constelaciones familiares, y me tocó mi turno, me hicieron subir al escenario y escoger entre el público a una persona que me representara a mí, a otra que representara a mi mamá, a otra que representara a mi abuela materna, a otra que representara a mi papá y a diferentes personas cercanas a mí y más lejanas, la tía abuela y la bisabuela y todo eso. Poquito a poco iban pidiendo que escogiera más personas y los enfrentaban uno a otro. Primero cogieron a la que me representaba a mí y ponían a mamá enfrente. Les pedían que cerraran los ojos y se quedaran calladas 1 o 2 minutos. Y después le preguntaban primero a la una y luego a la otra qué estaban sintiendo. Me sorprendió muchísimo la que me representaba porque dijo exactamente lo que yo estaba sintiendo respecto a mi mamá en este momento. Y después entonces siguió ese enfrentamiento entre unos y otros durante unos 10 minutos más, hasta que el moderador que había venido, el psicólogo que había venido a hacer el seminario, llegó a la conclusión de que había habido explicó de dónde había sido el origen del problema y le puso a esa persona que había creado el problema enfrente a mi mamá y la puso a pedirle perdón por la culpa que le había transmitido durante toda la vida a mamá. Mamá evidentemente desde chiquita había tenido muchísima culpa. Entonces, y en este momento ya tenía 92 años y estaba cansada de vivir, pero le tenía pavor a morirse porque pensaba que al morirse se iba a encontrar con un Dios con un garrote en la mano que le iba a mandar derechito al infierno porque era una mala mujer. Entonces, después de este evento, que me dejó muy dudosa, confieso que yo dije, esto no suena nada científico, pero qué tal que sea cierto. Me fui donde mamá al día siguiente, en el lugar donde la teníamos, me acerqué a ella y le hablé muy en el oído porque estaba bastante sorda. Ella tenía bastante demencia senil, a ratos, ¿no? A ratos sí entendía y a ratos no. Y le conté, le cambié la historia un poquito, le dije que me había soñado con mi tía abuela, que le mandaba a pedir perdón por una falta que ella había cometido y que había recaído en ella, dándole mucho sentimiento de culpa. Y le pregunté, mami, ¿tú has tenido mucho sentimiento de culpa? Mami nunca lloraba, porque según ella no tenía lágrimas, y empezó a llorar a mares. Y dijo, sí, mucha, mucha, mucha culpa. Entonces la abracé y después le dije, mami, yo de pasada te quiero pedir perdón por haberte juzgado toda la vida
Yo pensé que era por otros motivos que te has comportado como te has comportado. Perdóname, acabamos reconciliándonos, me fui un rato después me fui para mi casa y el final de la historia es que a los 8 días de haber sucedido esto, unos pocos días después, mamá estaba sentada en su silla de ruedas con la niña, la hija de la dueña del sitio donde ella estaba, jugando con sus muñecas, y de pronto mamá agachó la cabeza y se quedó muerta. Ella, que le tenía pavor a la muerte, murió de una manera totalmente natural y en paz. Eso me dejó a mí feliz de que las constelaciones habían sido las que le habían hecho este enorme bien. Bueno, el Instituto Satya Sai de Valores Humanos es un instituto budista que, acabando de tener yo un cáncer que me duró un año y estuve en cirugía, quimioterapia y radioterapia, me dio muy duro. Ya cuando salí de todo mi problema, quise encontrar algo que me levantara el espíritu y me invitaron a que entrara a un diplomado que dan una vez al año durante todo el año, un día a la semana por la mañana, en el Instituto Satya Sai de Valores Humanos, donde enseñan valores humanos. Yo no me imaginaba que en un año hubiera suficiente tema para hablar de valores humanos, pero sí lo hubo y tuvo mucho impacto en mí. Tanto que al final del año me puse a componer 11 canciones para niños que, a la manera de canticuentos. Yo creo que varios de ustedes se acuerdan cuáles son los canticuentos. Y me conseguí una cantante que canta precioso, Piti Martínez, y una productora que hace arreglos muy buenos musicales, y sacamos adelante el disco que ahora consigue, que yo lo vendo personalmente físico, pero realmente es muy fácil oírlo. Si se meten a YouTube, ponen mi nombre, Lucía Bonde, y a veces, o el título del disco, Quiero ser feliz, y ahí salen los discos, pueden saber de qué se trata ese disco. El Heart-Brain Coherence, la vez pasada, Martín habló de que no solo tenemos neuronas en el cerebro, sino también en el corazón. Hoy en día hay una enorme tendencia a, a manejar la inteligencia desde ambas partes, desde la cabeza y desde el corazón. Y realmente las decisiones y lo que encontramos nosotros de respuestas a nuestras inquietudes es muchísimo más profundo cuando lo hacemos desde las dos partes. Y por eso hay esta tendencia que se llama el Heart-Brain Coherence. Hay cursos, hay libros, hay de todo, que realmente lo hacen ver a uno la importancia de usar el corazón además del cerebro. Y para terminar, el Ho'oponopono de Hawái, descubrí también hace muchos años, que consiste en aprender a no juzgar a las personas. Yo creo que el juicio a los demás es lo que tiene fregada a la humanidad, porque todos juzgamos a todo el mundo creyendo que tenemos todos la verdad absoluta en nuestras manos, y resulta que nadie tiene la verdad, sino que cada cual tiene su propia verdad. Entonces, al no juzgar, al aceptar que la otra persona tiene su verdad y tiene sus motivaciones y tiene su razón de ser, de por qué actúa de determinada manera, si no juzgamos, entonces vamos a mejorar muchísimo nuestras relaciones humanas con todo el mundo. El Ho'oponopono consiste en visualizar a la persona con quien tenemos conflicto, o que nos cae gorda, o que nos ha hecho algún daño en algún momento, o que nos molesta por su manera de actuar, y decirle, visualizarlo, tenerlo mentalmente en la imagen de la persona y decirle: te amo, lo siento, perdóname, gracias. Te amo porque yo te acepto con todo lo bueno, con todas tus características, aunque no te entienda muchas de las cosas que haces. Lo siento porque te he juzgado y yo no tengo derecho a juzgarte. Perdóname por juzgarte y gracias por perdonarme. Bueno, y ahora tengo para terminar 5 láminas muy cortas que quiero mostrarles, que yo he coleccionado a través de los años, láminas que me llegan muy al alma y que concuerdan con lo que yo piense. Y en este caso resumen mi filosofía de vida. La primera es: la forma más elevada de la inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar.
todos juzgamos y agredimos, pero juzgamos, y de lo que digamos es simplemente observar, pero no meternos a juzgar. La segunda, la verdad relativa. A mí me encanta este dibujo. Esta jirafa está viendo solo la parte de arriba del sombrero, y lo que pinta y lo que ve es un círculo y otro círculo. La verdad, la realidad, nosotros la captamos a través de los órganos de los sentidos, pero como seres humanos pasa después por un montón de filtros que son los recuerdos, los condicionamientos sociales, los miedos, una cantidad de cosas que van tergiversando lo que entró por los sentidos, que de por sí ya viene tergiversado. Si uno es más miope o menos miope, de todas maneras. Entonces, nadie tiene la verdad absoluta. En el mundo, tantas personas creen que tienen la verdad. Y yo creo que la verdad es, cada persona tiene su propia verdad, porque depende de todos esos factores que les decía. Entonces, si nosotros entendemos eso, que la verdad, que cada persona tiene su propia verdad, no estaríamos peleándonos los unos con los otros, sino más bien estaríamos tratando de encontrar los puntos comunes con los demás y sus propias verdades. Este me encanta porque va muy de acuerdo con todos los achaques y enfermedades que he tenido en la vida. Presta atención a tu cuerpo, a veces se enferma para que sanes tu alma. Y después de llegar a este momento en la humanidad, después de la pandemia, de los desórdenes sociales que hay en el mundo entero, yo me he preguntado mucho, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Cuál es el camino mío de aquí en adelante? Y me encontré este texto de Mahatma Gandhi que se ajusta como un guante a mi manera de pensar. Dice, voy a seguir creyendo aun cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor aunque otros siembren odio. Voy a seguir construyendo aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz aún en medio de la guerra. Voy a seguir iluminando aún en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando. Ay, se me fue, perdón. Y seguiré sembrando aunque otros pisen la cosecha. Lo escribió nada menos que Mahatma Gandhi, que para mí es uno de los hombres más sabios de la humanidad. Y la última lámina, ya para terminar, muchas personas y en muchos pequeños lugares, haciendo muchas pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo. Yo no creo que en este momento necesitamos grandes héroes, ni grandes revoluciones, ni grandes cambios. Si nosotros cambiáramos nuestra manera de ver la vida y empezáramos a actuar haciendo pequeñas cosas de amabilidad, de amor, de respeto a los demás, podríamos cambiar entre todos el mundo. Es pura cuestión de hacer una revolución de adentro hacia afuera. Ya con esto les cuento que he terminado y estoy lista para que conversemos. ¡Qué Muchas barbaridad! gracias por ¡Qué escucharme. belleza, Lucía! Un aplauso, por favor, porque esto es de lo más grande que yo he oído, Lucía. De verdad, felicitaciones. Ay, gracias. Mi manera personal de ver esto es, no me lo esperaba. Me has dejado absolutamente anonadado y absolutamente feliz de escuchar lo que ha sido tu vida. Y pienso que todos los demás queremos decir muchísimas cosas de lo que has dicho, de manera que el que quiera puede, por favor, levanten la mano, pongan la manito electrónica, como sea. Yo tengo una cantidad de comentarios y de preguntas, pero quiero que mis compañeros hagan sus comentarios y sus preguntas adelante. El que quiera hablar, levante la manito física o electrónica, y si alguien quiere decir algo, adelante. Camilo, adelante, Camilo. ¿Cuál era la enfermedad por la que te desmayabas? ¿Qué pasó? ¿Por qué era eso? La enfermedad no era de origen físico, era emocional, y eso me ha pasado muchas veces en la vida. Era baja de tensión. Incluso algún médico me dijo que era hipoglicemia funcional y que tenía que comer menos harinas y todo. Pero la verdad es que el hecho de que me haya mejorado poniéndome a hacer lo que me apasionaba a mí, me convenció. Era tocar el piano.
Claro. era volver a empezar a hacer algo que me llenara el alma a mí. No está, entre otras cosas, yo quería comentarles una cosa antes de que se me olvide. En el tema de la pandemia, yo estoy muy preocupada por el hecho de que nos están bombardeando con miedo y el miedo nos enferma. Muchas personas se han enfermado y han cogido, han bajado las defensas y se han enfermado de COVID, no tanto porque no hayan comido suficientes vitaminas, sino porque el miedo, la parte emocional, hace unos estragos terribles dentro de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por ese miedo que nos están botando. El miedo, entre otras cosas, no solamente de la pandemia, sino de la situación social del mundo entero. Y ver noticieros y todo eso, a mí me ha afectado muchísimo y me he sentido nuevamente enferma cada vez que recibo demasiadas noticias porque me siento mal. Eso lo he comentado con María Teresa y con Gilda, por ejemplo, cuando conversamos. La situación que estamos viviendo influye mucho en nuestro estado emocional y eso baja las defensas. Ya. Qué bien, gracias. ¿Alguna otra persona, alguna otra pregunta? Muy inspirador. Eugenio. Gracias, Gino. Bueno, yo tengo Me muchas... dejaste con mucha Álvaro. curiosidad. Sí, El paisa. adelante, Clemente. No, no digo, realmente Lucía me dejaste con mucha curiosidad. Curiosidad de ver tus cuadros y de escucharte tocar piano. Ese es el comentario que tengo. La mejor terapia que he encontrado yo en esta época tan convulsiva, donde nos han obligado a estar entre la casa, adivinen cuál ha sido. El piano. El piano, estoy retomando toda la música que toqué en el pasado y yo me meto en la música y se me olvidan todos los problemas. Ha sido increíble. ¿Y tienes un piano por ahí cerca o algo así? Aquí no, en el primer piso y estoy en el segundo piso del computador. Una vez lo escuché con el hermano. Sí. ¿Alguien más? Álvaro, adelante. Más que una pregunta, es una observación, Lucía. Cuenta. Nunca se me olvida tú tocando Claro de Luna. ¡Qué barbaridad! Sí te acuerdas, ¿no? Sí, lo estoy tocando otra vez con un sentimiento, porque es que me conecta conmigo misma en el pasado y con todo lo que ha sido mi vida. Qué increíble que me lo digas ahorita, Álvaro. Sí, y la otra observación, tú que trataste varias veces el tema de la verdad. Existe la verdad, tu verdad y mi verdad. Sí, yo creo que hay una verdad absoluta, pero nosotros en nuestra condición humana, con las limitaciones que tenemos, yo francamente no creo que ninguno de nosotros tiene la capacidad de abordar esa verdad absoluta, pero claro que existe. Y algún día la vamos a poder abordar. Y finalmente, sobre el miedo de la pandemia, los que la hemos sufrido sí sabemos por qué hay de tenerle miedo. ¿Verdad, Clemente? Sí, pero entiendo igualmente lo que dice Lucía. Yo creo que tenemos que superarla, hacer las cosas que podemos hacer y no actuar con esa autolimitación que muchas veces sufrimos por esa razón, por el miedo, ¿no? Entonces, ser prudentes, ser muy prudentes, pero no ser obsesivos, ¿no? Eso. María Teresa había pedido la palabra. Adelante, María Teresa. No, pues simplemente felicitar a Lucía y se lo digo ahora, que es una declaración de amor 70 años después, no, por ahí 70, creo, en todo caso, de una de las personas de mayor sensibilidad, inteligencia y ánimo que he conocido. Gracias, María. Qué belleza, qué belleza. Lucía, yo quería decir dos palabras. Primero, quería darte las mayores gracias que pueda expresar, porque primero no te conocía,
Es decir, sabía la relación del compañerismo del liceo. Creo que ni siquiera fuimos compañeros porque yo me salí en el cuarto bachillerato y repetí tercero. Pero qué riqueza de vida tan extraordinaria. Me has dado unas lecciones profundísimas. Más aún, hay cantidades de cosas que me hiciste vibrar cuando estabas hablando. Te tengo varias preguntas. ¿Quién era el abuelito? ¿Cómo se llamaba el abuelito? Guillermo Uribe Holguín, el materno, Guillermo Uribe Holguín. Guillermo Uribe Holguín, y era tu inspiración. Hay otra cosa que me conecta a ti. Yo estudié en Minneapolis. Mi doctorado lo Sí, hice en yo la sé. Universidad de Minnesota, y el que tu hija haya estado en la Universidad de San Tomás me dio una cercanía. Yo nunca había oído a alguien que fuera músico, pintor, escultor, es decir, toda esta escritor al mismo tiempo. Eres un artista, eres una persona que se expresa, y como has hecho esta presentación, yo me quedé asustado porque dije que qué facilidad de palabra, de comunicarte. A mí me tuviste completamente cautivado todo el tiempo. Yo sé que a muchos de nosotros me impresionó mucho el tema de la luz y de la oscuridad. Toda esta cuestión de la vida desde el punto de vista inclusive religioso. Cuando hablábamos con ustedes un poco de esto, el cristianismo lo llama el misterio pascual, la muerte para la resurrección, la oscuridad para la luz, y todas las religiones tienen este ciclo de luz, oscuridad, muerte, vida, esta dualidad. Me llamó mucho también la atención el que hayas decidido que estabas aislada de la gente y que te hayas puesto a hacer más trabajo colectivo de arte, de música, Santiago Rojas es el médico famoso. Energético, sí. Ay, Ok, no les conté un episodio, me lo brinqué. Si quieren les cuento rápidamente. dale. Fuera del coro, un día salió una cartelera en el club que decía: se busca una actriz para representar a la señora Boyle en una obra de Agatha Christie que se llama Three Blind Mice. Y yo me lancé y me fui y dije: yo quiero actuar ese papel. El papel era de una señora detestable, odiosa, que se hacía detestar por todo el mundo, que llega a una pensión. Y entonces todo el mundo la detesta y en algún momento me matan a mí en el escenario y ágilmente me caigo muerta en el escenario. Apagan las luces y hasta ahí acaba mi actuación. Pero entonces después toda la obra es averiguando cuál de todos los que me odiaban tanto fue el que me asesinó. Gocé una cantidad esa obra de teatro. En ese grupo de teatro, Epa Muchastegui había dirigido varias veces. En ese momento ya era otra persona, pero en todo caso fue también una experiencia única, porque eso se acabó el grupo después, pero lo gocé muchísimo con todos estos actores excelentes, y yo ahí de metiche me fui a hacer la señora Boy y lo gocé mucho. Las dos últimas cosas que iba a comentar de tu presentación, el tema de tu mamá me pareció impresionante con las constelaciones familiares. Conozco Y un Carmen poquito podía aclarar. el tema de constelaciones familiares. Mi esposa le encanta todos estos temas de constelaciones familiares, del Ho'oponopono. A través de ella he aprendido eso que tú hablaste del Ho'oponopono, y la última cosa que me identificó con tu presentación fue el cáncer, que yo también tuve y que salí. Es decir, somos victoriosos de algo que nos ha enseñado a poder salir hacia los demás. Mira, estoy fantasiado con tu presentación, me parece Gracias, Daniel. excelente. Te quiero pedir un permiso. Y yo sé que después de esta reunión, yo les mando esto a todos los compañeros y las estoy poniendo en YouTube para mandarlos a Claro, los no hay compañeros. problema. ¿Hay posibilidad de hacerlo? Porque Claro, sé que no hay hay mucha problema. gente que puede aprender de toda esta presentación tan maravillosa, Lucía. Gracias, Darío. Claro que sí, no hay Definitivamente. problema. ¿Algún comentario, pregunta? Por favor, hagámoslo. Carmen, yo creo que Carmen debería contarnos un poquito. Ponle la voz, estás sin voz.
Carmen, por favor. libera Ella tu se micrófono. dedicó a una cosa curiosísima, las constelaciones familiares a nivel empresarial. A mí me gustaría que ella nos cuente un poquito Carmen. porque yo le escribí y le Laura. dije, uy, qué maravilla que vengas. Y dijo, no, si yo acabo de retirarme de eso, pero que nos cuente. Carmen, cuéntanos, ¿puedes liberar tu Con tu micrófono? voz. ¿Estás? Ante Ahí. todo, Ahora sí. gracias, Lucía, por semejante ventana abierta con tanta humildad como lo has hecho. Es la mayor lección que me puedo llevar. Muchísimas gracias. Si quieren, hacemos un mini paréntesis, pero yo creo que María Teresa había pedido la palabra. No, yo ya hablé. Ya no María importa, Teresa ok, ya no habló. querías, ok. Bueno, sí me dediqué, mi vida hace un poco de saltimbanquis también, que vengo del mundo del derecho. He dado muchas vueltas para terminar en las constelaciones. Es bastante, pareciera bastante absurdo, pero es el camino más humano, que yo pensé que con el derecho de familia era el ser más humano, y realmente con las constelaciones sí creo que toqué la fibra del ser humano, creo o espero haberlo hecho. Hace un año me retiré, en julio del año pasado, no por la pandemia, porque era una misión que yo tenía, siempre he tenido en mi vida un objetivo. Cuando estoy haciendo algo muy, muy bien, me retiro, porque sé que no voy a competir con nada más y prefiero retirarme, haberlo hecho bien, haber servido, pero me inclino y dejo a otras personas hacerlo. Pues gracias, Lucía, por abrir esto, creo que muchos lo conocen. Lo que resumiste es perfecto. Sin embargo, yo después de las constelaciones, según Bert Hellinger, las apliqué según otra pareja alemana y me dediqué a las constelaciones con enfoque estructural. Tal vez el liceo francés es más racional y, bueno, acompañadas de más lógica que permiten entenderlas y les quitan ese carácter esotérico que tienen las constelaciones familiares de Hellinger. ¿Qué les puedo decir? Que se aplican a todos los temas de la vida, que sí las apliqué y en Colombia las llevamos por mucho tiempo con mi marido en el enfoque estructural aplicado a las empresas y al desarrollo personal. Y bueno, escribí, hice conferencias, formé y ya, me entregué a aquello y agradezco mucho porque creo que influyó mucho en lo que soy hoy, en la capacidad de escuchar y ver el otro, y vivir una vida tranquila y ser una abuela extremadamente feliz. Carmen, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Yo creo que todos los que estamos oyéndote estaríamos curiosísimos si nos dedicas una reunión a hablarnos de las constelaciones familiares. Hola. Sí, Carmen. Es muy Sí. chistoso. A mí me suele pasar en la vida que me retiro de algo y pum, pum, hay una puertecita que se abre. He sido completamente fiel hace un año. Bueno, hice un par de constelaciones de servicio, pero a ver, si se le miden, me invento algo porque soy como creativa. Y Claro. Sería aunque ya- genial. Yo creo Ya que se les cuento, hace un año me retiré y me retiré. Pero bueno, sacamos los viejos experiencias. Sí. Y Carmen, no necesitaría hacer nada muy estructurado, sino que No, nos no, es contaras en algo qué sencillo. consiste, cómo se hace, qué valores, qué cosas. Lo que tú quieras contarnos, creo que sería un tema interesantísimo para todo el grupo. Gracias, pues si les llama la atención, podemos pensar hacerlo en el otoño, con mucho gusto. Perfecto. Entonces, queda formalmente la propuesta para Carmen. Yo voy a tener que concretar a Gonzalo, a ver si él puede hacer la del 30 de agosto o la del final de agosto. Si Gonzalo no puede, ¿podrías tú, Carmen? Es que yo voy a viajar en la Ok. segunda quincena de agosto. Ok. No, el 30 creo que ya estoy de regreso en París, pero entonces como tengo ese viaje, no Ok. podría hacerla. A ver, déjame un momentico, miro. O mejor Hay unos octubre. detalles que hay que pulir ahí y Mejor. si Perfecto. O si si puede estoy ser de octubre. regreso, sí, porque no la quiero hacer por fuera, donde no sé cómo va a Sí. estar la infraestructura, justamente. Acabo de estar en un lugar en Francia, muy lo que quieras,
y cero internet. Que eso era lo más folclórico. Buenísimo. Entonces, por eso no me quiero, estaba en un sitio donde estuve una vez con María Teresa, en el sur, en el Luberon, pero no, eso era el horror. Entonces, por eso no me comprometo, pero voy a mirar, y como será una cosa corta y sencilla, lo podríamos hacer si Gonzalo no puede, pero a condición de que yo esté de regreso en París el 30 de agosto. Perfecto. Te lo confirmo en estos días. Yo tengo un pequeño problema y se los cuento de una vez. Yo voy el 17 de agosto a París y me quedo hasta 29 de septiembre. Entonces, la reunión de agosto la voy a hacer. Va a ser tarde, pero no importa, mejor, más fácil. Creo que sí voy a tener internet porque tenemos un apartamentito. Muy rápidamente mi hijo va a estudiar a París y entonces vamos a cuidarle el apartamento antes de que llegue en octubre. Me inventé esa disculpa. Volvemos al final de septiembre, pero puede ser septiembre o octubre. Te comunico, claro, Carmen. listo. Y además si vas a estar en París, y yo el 30 estoy en París, si es ahí, pues la podemos hacer aquí. Buenísimo. En vivo ambos. Buenísimo. ¿Tú dónde estás ahora, Carmen? Yo vivo permanentemente en París. Ok. Y ahora con el COVID, pues me la paso aquí encerrada. Pero... ¿Aquí es Bogotá o dónde? No, aquí en París. Estoy en mi casa. Porque Darío está en Miami. Yo estoy en Miami, pero yo voy a ir a París ahora el 17 de agosto hasta el 30 de septiembre. Voy a estar allá. Te busco y ahí concretamos la fecha para tu presentación. Listo. Excelente. Perfecto, ¿Algún otro comentario? Genial vernos. Buenísimo, buenísimo. ¿Algo más? Clara, adelante, Clara. Yo quería felicitar a Lucía y la verdad que me dejaste bouche bée porque no conocía esas facetas de tu vida ni de tus talentos. Te felicito. Gracias, muchas gracias. Sí. En estos días, Lucía, leí una carta que envió tu sobrino, supongo, Camilo Bond, acerca de tu abuelo al Espectador. A Manuel Dresner. Y te cuento, pues, aparte de una conversación con un gran amigo mío que es muy aficionado a la música, y cómo expresa este amigo Fernando Rodríguez, que también estudió en el liceo, pero algunos años después de nosotros, cómo expresa la importancia que tuvo tu abuelo en abrir un espacio a la modernidad en nuestro país, ¿no? Sí, exactamente eso. Manuel Dresner alcanzó a decir que no había hecho que había sido bueno, pero no suficiente. No pero había una cosa común y corriente, pero la respuesta de tu sobrino la Camila es escribió fabulosa. una carta buenísima, sí, ese chino es pirísimo. Qué maravilla. Increíble que lo hayas leído. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Estoy fascinado con esto. Fascinado. Bueno, estuve oyendo las danzas criollas a raíz de eso. Danza, los trozos en el sentimiento, los ballets criollos, que son 4, sí. Lo que yo toqué en el concierto que di de mi abuelito fueron los trozos en el sentimiento popular y el preludio de... Pero las danzas criollas son bellísimas, los ballets criollos. Pero son música muy avanzada. Y muy avanzado. Aún hoy en día hay mucha gente que la oye y no la entiende bien, porque es una música muy, muy difícil de entender. Se me ocurre otra propuesta para el grupo, o para Lucía. ¿Qué tal si, por ejemplo, para noviembre o diciembre nos das un concierto virtual a tus compañeros a través del Zoom, por ejemplo? Con los cuadros y las pinturas. Exacto. ¿Te llamaría? Las obras de los cuadros, y la verdad que esas obras eran dificilísimas, pero sí podría tocar algunas cosas que están muy metidas dentro de mí, entre otras Claro de Luna de Beethoven, por ejemplo, que eso sí lo tengo cada vez más maduro, cada vez más integrado a mí.
Les puedo tocar algo y les puedo mostrar unos cuadros y contarles Eso. de dónde vienen, pero no me vayan a hacer el evento completo porque es muy complicado No, por, no, porque por internet. pero es que podemos hasta tratar de innovar en esto. Tú tocas, me mandas una presentación en PowerPoint y me dices en el momento tal, pasa la Ah, página, bueno, eso pasa la sí. siguiente y entonces vamos pasando el cuadro. ¿Les interesaría un concierto Maravilloso sería. combinado? Entonces tenemos programa para noviembre. Bueno, pero yo les tenía una charla sobre Napoleón, Beethoven y Goya que yo quería darles porque le metí mucho trabajo y creo que les puede parecer interesante más adelante, pero antes del concierto, Ok, porque eso ya lo tengo listo desde hace rato. Napoleón, Goya Es, y es Beethoven, ¿no? abordar a Napoleón, Beethoven y Goya y nosotros, todos como seres humanos. Yo no les voy a hablar de tratados, ni de guerras, ni nada de eso, sino muy tangencialmente. Voy a hablarles de la persona de Napoleón Bonaparte, la persona de Beethoven, la persona de Goya, y qué relación tiene con nosotros todos, qué tenemos que ver nosotros con ellos. Ah, Esa es la charla que quiero darles. Ah, eso sí, bonito. Compañeros, tenemos charlas hasta el año 2023. Aquí. El año entrante hacemos lo de la música porque tengo que estudiar una cantidad para presentarles las más Excelente, representativas. excelente. Bueno, necesito más voluntarios porque esto va a seguir, ¿ah? Esto va a seguir. ¿Quién se ofrece a hablar de su propia vida así? Gilda ha dado unas conferencias buenísimas de arte moderno. Ella es fanática del arte moderno y ha visitado los mejores museos del mundo en Europa y en Estados Unidos. Ella dice, no, yo no doy charlas, pero valdría la pena que la piensen. Las tiene preparadas, las dio, yo he asistido a esas Gilda, te conferencias. ayudamos, Gilda. Bueno, yo Sería voy rico anotando que lo aquí. hiciera, Gilda. Yo voy anotando aquí. Piénselo. Hay otras personas que se ofrecieron, lo están pensando, pero mejor dicen que después. Pero tranquilas, miren que ahí vamos saliendo. Poco a poco vamos contando nuestra historia. No necesita ser absolutamente tan extraordinaria como la de Lucía, pero pues podemos de repente contar qué hemos hecho, cómo ha sido. Claro. Quedan Vera, libres. por ejemplo. Bueno. Vera también tiene, yo creo que mucho para compartir. Sería muy rico que nos contara su vida. Yo no sé nada de su vida desde que se fue a Estados Unidos, Vera. Ok. Miren, aquí hay Así una que cantidad de piénselo. desafíos. Vayan pensándolo, pero creo que tenemos, a mí personalmente, esto ha sido fantástico, volverlos a encontrar, Y saber de Gino y Luz. Jacqueline, yo no sé la historia de amor de ustedes, cómo se reencontraron, Uy, ese es cómo otro se tema. casaron. Eso es un tema lindo, es como para hacer películas. Así que echen la cabeza y nos cuentan. Gino y Jacqueline quedan anotados para febrero del año 22, ¿no es cierto? Y ahí seguimos hasta que... Todos tienen su historia, que sería hasta que rico dure la conocer. cuerda. Qué bien. Bueno, hemos llegado a nuestra hora y media. Lucía, de nuevo un aplauso gigantesco de todos nosotros Muchas por esta gracias. presentación, este esfuerzo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Sí, Buenísimo. gracias. Bueno, Gracias, Lucía, gracias. A ustedes Muy por interesante. escucharme. Muy interesante. Abrazos a todos y todas. felicidades. Felicidades. Un fin de Luego. semana. Felicitación, Lucía. Gracias. Gracias a todos. Felicidades. Que estén bien. Chao. Chao. Gracias, Darío. Chao, con gusto enorme, enorme. Dios, Darío, y gracias. Sí. Chao, Jacqueline. Chao, Darío. Chao, A ver si Marlene. nos vemos antes de que te vayas. Sí, yo estoy en la semana entrante ya en Miami de vuelta. Ok, hablamos. Dale, un abrazo. Chao, Vera. Un abrazo y gracias. Chao. Gracias a todos.